Siguiendo con la tabla periódica, pasamos al grupo 2A. Este grupo o columna, como vemos, recibe el nombre de metales alcalino-térreos. ¿Sí? Habíamos visto la semana pasada, la columna 1A eran los metales alcalinos. En este caso tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Como ustedes podrán ver acá en esta imagen, todos tienen una coloración blanca grisácea. Cuando están en contacto con el aire se oxidan levemente. Las características de estos compuestos son metales. Recordemos que hacia la izquierda de la tabla eran metales. Son muy activos con tendencia a oxidarse. Tendencia a oxidarse significa que se combinan con el oxígeno y se produce una reacción de oxidación. Ustedes el óxido alguna vez lo habrán visto cuando dejan un tornillo al aire libre. El tornillo es de metal, por ejemplo hierro. En presencia del oxígeno del aire se oxida, se produce una sustancia roja que es el óxido de hierro. Entonces estos metales también tienden a oxidarse, que quiere decir se combinan con el oxígeno y forman un óxido. Son relativamente abundantes en la naturaleza, poseen brillo metálico, el cual desaparece al estar en contacto con el aire. Si volvemos a la imagen anterior, ustedes fíjense como el color, el brillo en cierta forma desaparece, es un color grisáceo, no es un color. En el caso del bario y el estroncio, que son radiactivos, por eso los vemos en recipientes especiales. Seguimos con las características. Son buenos conductores de la electricidad, son metales, no son muy duros, excepto el berilio, pero si los comparamos con los metales alcalinos, que sería la columna anterior, son un poquito más duros. Recuerden que el sodio y los anteriores que estaban en la columna 1A los podíamos cortar con un cuchillo. En este caso son un poco más duros que la columna 1A. Y también el punto de fusión, ¿qué quiere decir? Recordemos, punto de fusión es la temperatura a la cual pasan del estado sólido a líquido. Es mayor, es decir, necesitan más calor que los metales alcalinos para derretirse. Recuerden ustedes que en las columnas tienen las propiedades similares, pero van variando en el grupo. Por eso los están comparando con los de la columna 1A. A medida que nos vamos desplazando, va cambiando su brillo, su conductividad, su dureza y su punto de fusión. Comenzamos describiendo el calcio. El calcio es el metal más abundante del cuerpo humano. Este elemento cumple muchísimas funciones a nivel de nuestro organismo. El 99% se ubica en los huesos y en los dientes. El calcio le da estructura y fuerza a los huesos. Al ser un metal alcalino-térreo, su color es grisáceo, como habíamos visto en la imagen anterior. Es un poquito más duro que el sodio. No son tan reactivos como los alcalinos. ¿Se acuerdan ustedes que el sodio, el litio, si los echábamos agua, reaccionaban exotérmicamente produciendo explosiones y liberando mucha energía? En este caso son mucho menos reactivos que los alcalinos. El calcio es un elemento bastante importante para la vida, que está muy presente en toda la corteza terrestre. En el caso de los dientes, dijimos que formaba parte de los dientes. En el esmalte dental, acá tenemos una figura de varios dientes. Todo lo que recubre la parte externa, lo blanco, es el esmalte dental. Está formado por calcio. ¿Cuál es la función del esmalte dental? Es la de proteger al diente del ataque de las bacterias. ¿Quiénes serían las bacterias? Las caries. Entonces, las comidas, cuando nosotros nos alimentamos, estas comidas y las bebidas azucaradas principalmente son sustancias ácidas, sustancias que atacan el esmalte dental y lo van deteriorando. Por eso es tan importante la limpieza, la higiene dental, lavarnos siempre los dientes después de comer. También hay que tener cuidado porque estas caries, por ejemplo, ven, acá tenemos ejemplificadas las caries, van a ir desgastando el esmalte dental y es una estructura que no se regenera. No es que nuestro cuerpo va a volver a formar con calcio el esmalte dental. Una vez que lo perdimos, lo tenemos que regenerar en forma artificial, es decir, no en forma natural. Tenemos que ir al dentista para que nos
repare la carie, limpie esa bacteria y proponga un polímero o alguna sustancia que reemplace al esmalte dental. También en los huesos, ¿sí? Los huesos, es importante el calcio que forma parte de los huesos. A medida que uno envejece, ese calcio que está depositado en los huesos se tiende a perder y se produce una enfermedad que se denomina osteoporosis, que es la pérdida del calcio. Acá tenemos un hueso normal y un hueso con osteoporosis. Esto se produce generalmente con la edad y empieza a producir debilitamiento de toda la estructura ósea. Ustedes saben que ¿qué función cumple el esqueleto? El esqueleto es como una estructura de nuestro cuerpo, contiene los órganos, los protege, como en el caso del esternón y las costillas, protege los pulmones, el corazón y todos los órganos que están dentro y nos mantiene erguidos. Si nosotros con la edad vamos perdiendo el calcio de nuestros huesos, nuestro sistema óseo se va debilitando. Se pueden producir quebraduras. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, de acuerdo a la edad, cómo nuestra columna vertebral va debilitándose y nuestro cuerpo se va arqueando, debido a que uno va perdiendo el calcio que forma parte de los huesos. Por lo tanto, ¿qué es importante? Es importante la provisión de calcio a nivel alimenticio. Por ejemplo, ¿qué consumimos para proveer calcio en nuestro cuerpo? Leche y sus derivados. ¿Cuáles son los derivados de la leche? El yogur, el queso, la manteca. También poseen mucho calcio los vegetales de hoja verde. También algunos frutos secos como las almendras y, en el caso de los pescados, el salmón. Por lo tanto, debemos consumir mucho calcio. Lo único que el calcio solo es insuficiente. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos vitamina D. La vitamina D es una vitamina que nos ayuda a fijar el calcio en el cuerpo. Por eso es importante tratar de proveernos de vitamina D o si no también tomar sol, que ayuda a todo el metabolismo de la vitamina D o de las provitaminas, como es el caroteno y toda esta dinámica de la vitamina y el calcio. El calcio también está presente en forma de carbonato de calcio en la cáscara del huevo. Ustedes saben, el huevo es el óvulo de la gallina. ¿Qué pasa? La gallina ovula y produce un huevo. Si la gallina está con un gallo en el corral y el gallo la fertiliza, podremos a partir de ese huevo sacar un pollito. Si lo incubamos, o si lo incuba la gallina, o si lo incubamos nosotros con una incubadora artificial, obtendremos un pollo. Si no hay un gallo, solamente producirá un huevo que es infértil y que nosotros generalmente lo usamos como alimento, que es muy bueno para la alimentación nuestra. Entonces, cuando la gallina lo coloca, es una estructura blanda. En el momento en que entra en contacto con el aire, la cáscara se pone dura y protege al huevo. ¿Qué es lo que tiene el huevo? Tiene carbonato de calcio. Es esta estructura, esta sustancia derivada del calcio, que se pone dura y protege al huevo. Hay un experimento que, si ustedes lo quieren hacer en su casa, pongan un huevo en un frasco o en un vaso y lo tapan con vinagre. Lo dejan 2 o 3 días. Van a ver que se disuelve el carbonato de calcio, porque los carbonatos, los ácidos los disuelven, y después de 3 o 4 días ustedes retiran el huevo y van a ver que queda una membrana que parece una goma y adentro está la yema y la clara. El calcio también es importante para la construcción. El óxido de calcio es lo que se obtiene a partir de la dolomita, que es el mineral que posee el calcio, o de la piedra caliza, y este óxido de calcio, que se llama cal viva, si yo luego lo hidrato, se llama cal apagada, y se lo utiliza mucho en la construcción, ya sea para pintar paredes y protegerlas de la humedad, como también mezclarlas con arena y cemento y producir morteros o mezclas para la unión de los ladrillos y la construcción de distintas estructuras como paredes, etc. Otro elemento es el bario, ¿sí? Fíjense el color grisáceo, como habíamos visto anteriormente. Algunos de los usos del bario es, por ejemplo, en forma de sulfato de bario. Es una sustancia que se la toma las personas, y como es una sustancia opaca a los rayos X, se lo utiliza cuando uno necesita hacerse un estudio y necesitamos ver a través de una radiografía el estómago o el intestino. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos
esta sustancia de sulfato de bario que es opaca a los rayos X. Entonces, una vez que yo me tomé esta sustancia, me saco una radiografía y puedo ver, como lo vemos acá en la imagen, el estómago, y en otras imágenes se puede ver el intestino, lo que el médico me haya pedido ver, y ver de esa manera si hay alguna anomalía, alguna enfermedad o algo. También se lo utiliza en la producción de fuegos artificiales como carbonato de bario, también para veneno de ratas. Acá tenemos imágenes de distintos fuegos artificiales. El fuego artificial, el color está dado por los distintos elementos. Después más adelante vamos a ver que de acuerdo al elemento va a ir variando el color del fuego artificial. El magnesio es otro de los compuestos que está en este grupo 2. Fíjense el color grisáceo del magnesio. Y es un elemento muy importante que está presente en la clorofila. ¿Qué es la clorofila? La clorofila es un pigmento de color verde que está formado por nitrógeno y magnesio. Ustedes acá vemos la imagen de la fórmula de la clorofila, que es importante para la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que se da en las plantas, en las cuales a través de el sol más el agua y el dióxido de carbono que absorbe de la atmósfera, la planta produce una reacción que se llama fotosíntesis, en la cual genera masa, biomasa, y también libera oxígeno a la atmósfera. Por lo tanto, el magnesio es un pigmento muy importante. Ustedes fíjense, cuando una planta es deficiente en nitrógeno o en magnesio, empieza a ponerse las hojas amarillas. No debemos confundir con sequía. Cuando no hay sequía, porque está bien hidratada la planta, pero tiene las hojas amarillas, puede ser un problema de que le falta el nutriente a la planta, que es el magnesio. El radio es un elemento que es radioactivo. ¿Qué quiere decir? Produce emisiones de energía. Lo descubren Pierre y Marie Curie, un matrimonio francés que empieza a investigar este elemento, que se dieron cuenta de que emitía cierto tipo de energía, era luminiscente, es decir, emitía luz, y sus investigaciones que le valieron a Marie Curie el premio Nobel de Química, la primera mujer en obtenerlo, pero también le valió la muerte, porque el radio, al ser un elemento radioactivo, esa energía que emite tiene la capacidad de alterar las células de nuestro cuerpo. Como ninguno de los dos sabía nada, recién se había descubierto este material, trabajaron sin ninguna protección y por lo tanto fueron expuestos a la radiación durante mucho tiempo. El radio es el elemento más pesado de los alcalinos térreos y, como dijimos recién, es muy radiactivo. Este material emite energía en forma de tres tipos de rayos: rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Todos estos rayos, que tienen distinta intensidad, son capaces de ionizar las células del cuerpo, es decir, de producir cambios en ellas. Este material, que es blanco brillante, se ennerece al estar en contacto con el aire, como todo el resto de los materiales que hemos visto de los elementos del grupo 2A, y es luminiscente, es decir, brilla en la luz, por lo cual se lo usó mucho tiempo en distintas pinturas que brillaban en la oscuridad, hasta que se lo dejó de utilizar porque el material es radioactivo y perjudica la salud. El radio posee muchos isótopos. Si recuerdan, los isótopos eran elementos de radio que tenían distinta cantidad de neutrones, y uno de ellos, que es el más común, es la radio 226. 226, recuerden, es el número másico, que es un isótopo el más duradero. ¿Qué quiere decir? Para que se desintegre la mitad, si yo tengo, supongamos, 1 kilo, para que la mitad de ese kilo se desintegre, le lleva 1602 años. ¿Dónde encontramos el radio? Se encuentra generalmente en las minas de uranio, y su uso más importante es el uso medicinal, dado que nosotros, así como también nos puede matar la radioactividad o la energía que producen, también nosotros la podemos usar en la medicina para controlar células malignas, como pueden ser un cáncer o un tumor. Por lo tanto, este compuesto se lo utiliza también en la medicina para el control y para el tratamiento de distintos tipos de cáncer.